Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio esta tarde. Me gustaría saber a los que ya están con nosotros si me escuchan y se ve bien mi pantalla. Un comentario aquí en el chat de Facebook, lo voy a agradecer. Un sí si me apoyan comentando si escuchan y si ven, por favor, para dar inicio esta tarde. Buenas tardes, Greg Gutiérrez. Gracias, gracias, Ángel Coronado, Josué Coro, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, pues ya, gracias. Ya teniendo su visto bueno de que me escucho y nos vemos, pues vamos a dar inicio. Gracias nuevamente a todos por acompañarnos esta tarde a nombre de AMPROCER, que es la Asociación Mexiquense de Proyectistas, Constructores Electromecánicos y Energías Renovables. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado Instalaciones eléctricas de motores, transformadores y aire acondicionado de acuerdo a la NOM 001 sede vigente. Esta tarde se encuentra con nosotros el ingeniero Iván Garita Pedrosa, quien nos dará esta charla eh, durante unos 40-50 minutos, también con el ingeniero Juan Carlos Vega, que nos acompaña esta tarde. Enseguida voy a presentar brevemente el currículum del ingeniero Garita. Es algo muy breve para que entremos a la plática. El ingeniero Iván Leonardo Garita Pedrosa, él estudió la licenciatura en Ingeniería Eléctrica Electrónica, módulo de potencia de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 14 años de trayectoria en la rama del diseño e ingeniería de instalaciones eléctricas en baja y media tensión, elaboración de diagramas de unifilares, estudios de cortocircuito, flujos de carga, coordinación de protecciones, memorias de cálculo de alumbrado, alimentadores, especificaciones de equipo eléctrico, hojas de datos, tablas comparativas. Ha trabajado en proyectos en la industria de oil and gas y manufactura, como ingeniero de proyectos A en instalaciones ELEMSA y ENOVA en la estación de medición, Trascanada, en patines de medición y regulación, también en empresas como Pemex, Valeo, entre algunas otras. Buenas tardes, ingeniero Iván. Esta tarde aquí con nosotros ya se encuentra. ¿Me escucha? Claro que sí, sí, aquí estoy. Perfecto. Pues bueno, yo le cedo la palabra. En este momento coloco su presentación para que demos inicio. Les comento que si durante la presentación del ingeniero Garita tienen algún comentario, alguna duda, con gusto pueden compartirlo en el chat de Facebook y su servidora lo transmitirá. Adelante, ingeniero Iván. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, el motivo, como ustedes vieron en el título de este curso, es ver las recomendaciones que existen en la norma nacional, la NOM 001C de 2012, y además de eso, pues las recomendaciones que nos hacen otras normativas como el IEEE o en este caso pues es el ANSI, ¿no? Los americanos, y ver cómo nos indica la NOM en determinado momento, pues calcular el conductor, calcular la protección, cuáles serían sus aplicaciones en las cuales debemos tomar en cuenta la NOM, cómo se ajusta el, el relevador para protección por sobrecarga, cómo se debe de ajustar en la protección contra cortocircuito para los motores, ver cuál es la curva característica de un motor, ver las aplicaciones de los motores, donde podemos tomar los corrientes nominales de los motores eh, y la información que se requiere para poder llevar a cabo una buena protección y seleccionar correctamente un conductor. ¿Cuándo se aplica el 1.25 para los motores? ¿En qué momento podemos aplicar el ajuste
de 1.15 hasta 2.5 veces el valor nominal para el motor. En sí es un curso que lo que se pretende es conocer primero la curva característica de un motor con respecto a su corriente de magnetización, su corriente a rotor bloqueado y su corriente nominal. Y ver qué tipo de aislamientos se tienen en cada uno de los motores. Sus aplicaciones, por ejemplo, qué motor para un aislamiento H o J, para qué se aplican ese tipo de motores. Ver que la corriente de rotor bloqueado, cómo impacta en una selección de un interruptor de protección y en la sobrecarga. Ver cuáles son los valores característicos de ajuste. Y esto que le estoy mostrando es un pequeño ejemplo de lo que vamos a ver en el curso. Por ejemplo, es ver los tiempos, más o menos en qué tiempo se lleva a cabo la magnetización, en qué tiempo el rotor bloqueado y en qué tiempo a plena carga. Y después de esto, ver las características de la curva, tiempo contra corriente, más bien es la corriente eje de las abscisas, las ordenadas el tiempo, y ver de acuerdo a la tabla de la NOM qué es lo que nos pide tomar en cuenta las corrientes. Y, por ejemplo, la tabla 430 150, ahí la tabla 430-250, donde vienen las corrientes nominales de cada uno de los motores a diferentes tensiones. ¿Y por qué debemos de ocupar esa corriente nominal que vienen en esas tablas y no la corriente de placa, que es lo que nos indica la norma, ¿no? Y también ajustar las protecciones con la corriente nominal indicada en las tablas y no de acuerdo a la corriente de placa. Entonces, hay un mundo de información que necesitamos conocer para poder instalar adecuadamente un motor, como un transformador, asimismo como un aire acondicionado. Y pues aquí el asunto es que lo que nosotros llevemos a cabo para un motor es casi lo mismo para un aire acondicionado. ¿Por qué? Porque en ambos casos son motores los que echan a andar esos equipos de aire acondicionado. Lo único que va a cambiar es quizás el nivel de tensión y en muchos casos los arrancadores que se instalen en los motores, de acuerdo a la aplicación. Entonces, vamos a conocer estas curvas que ustedes en su momento la puedan conocer y podamos ver si el ajuste que ustedes están indicando es correcto o les va a permitir el arranque de ese motor al momento de que se lleva a cabo la corriente a rotor bloqueado y ver si el daño que puede ocurrir en ese motor si mi corriente, si no lo protejo debidamente por sobrecarga. Entonces, los invitamos para que, sí, Colocar en modo presentación para que se vea mejor. ¿Será posible? sí. Muchas gracias. Miren, así se alcanza a percibir mejor. Ok, esto es un ejemplo de lo que vamos a ver. Mi presentación ya la tengo trabajada, pero me gustaría nada más a manera de una explicación rápida, es darles a conocer qué es lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Esta corriente, si ustedes ven, es una corriente o la característica
de corriente de curva característica de operación de un motor, ¿sí? Y aquí vemos que la corriente de magnetización, la corriente a rotor bloqueado y la corriente nominal. Bueno, pues vamos a ver de acuerdo a esta gráfica, seleccionando el dispositivo de protección en baja tensión y quizás, bueno, también lo podemos ver en media, en un ejemplo, verlo y que ustedes vean que si la selección que se dio de acuerdo a la norma, a los valores que nos indica la norma, que cumpla esas características. Asimismo, para los equipos de HVAC, tenemos que ver todas esas características que suceden en esos equipos, al igual que un transformador. Entonces, la invitación es que nosotros conozcamos los artículos de la NOM, pero que lo llevemos a la práctica, a la vida real de un equipo que se requiere instalar, que se requiere calcular su conductor y que se requiere calcular su protección. En ambos casos, para este motor, sería el interruptor automático, ya sea por sobrecarga o un interruptor por cortocircuito. ¿Qué protección actúa por una sobrecarga y cuál es la protección o cuál es la parte de la curva que opera por cortocircuito? Entonces, aunado a esto, también llevaríamos a cabo los artículos y basarnos. En este caso, yo me voy a basar en un libro que viene muy bien explicado, que es el Mike Hawks. Entonces, de Mike Holtz, ese es el libro que voy a utilizar como una base, además de otros autores que también han sacado publicaciones acerca del handbook. Y la idea es que ustedes al tomar este curso sepan qué tan conveniente es graficar la protección y el arranque del motor, y no nada más es calcular el dispositivo de protección como te dice la norma, ¿no? Porque la norma te pone un juego, te dice de 1.15 a 2.5 veces la protección si vas a proteger un motor con interruptor automático. Pero, ¿qué tanto me afecta si yo lo multiplico 2.5 veces la corriente nominal? ¿O en qué casos puedo utilizar un fusible? ¿Qué tanto me perjudica utilizar el valor máximo? Entonces, eso tenemos que tomarlo mucho en cuenta al momento ya de la aplicación, que nosotros como ingenieros, ustedes estarán de acuerdo conmigo que la norma no es una guía de diseño. La norma no es una guía de diseño para instalaciones eléctricas. La norma son recomendaciones que tienes que hacer a tu diseño. Pero nosotros como ingenieros debemos de hacerlo de una manera que cumplas con la normativa, con una recomendación, pero lo más barato posible para nuestros clientes y lo más seguro posible, ¿no? Que ese es lo que nosotros como ingenieros debemos de hacer. Y no al revés, dejar las protecciones bien sobradas, pues están bien sobradas. Nuestros motores, a lo mejor, en caso de una sobrecarga o en caso de un cortocircuito, nuestros motores se van a quemar porque la protección quedó bien sobrada. Nunca se va a enterar de una sobrecarga, pero nosotros tenemos a lo mejor podemos pensar que como la dejé bien sobrada nuestra protección, pues nos va a proteger más, ¿no? Y que nuestro conductor va a estar completamente bien porque lo sobredimensioné. Entonces, aquí lo que vamos a tratar de hacer es que usar lo que nos dicen las recomendaciones, pero sin dejar al lado la parte de la, ¿cómo se llama? De la expertise o de los fenómenos que se pueden llevar a cabo
en el momento de una instalación. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que voy a tocar yo, toda la parte de motores en este curso. Además, estaremos viendo lo que es aire acondicionado y transformadores, que también me estará apoyando el ingeniero Juan Carlos Vega. Por ejemplo, para hablar rápidamente del transformador, pues sería ver también, conocer su curva de daño del transformador, en qué momento protejo o no protejo esa curva de daño, qué me indica la norma, cómo debo de seleccionar el interruptor de protección de la norma, en qué momento debo de seleccionar el conductor, qué factores son los que intervienen para seleccionar un conductor para un transformador, tanto del lado primario como del lado secundario, y qué es lo que nos indica también la norma en cuanto a la instalación, que ya sea con muros cortafuego, sin muros cortafuego, que debe de ser, cuándo puedo instalar un transformador en aceite, cuándo no debo de instalar un transformador en aceite, dónde puedo aplicar un transformador en seco, por ejemplo, y en qué momento puedo garantizar que con mi protección del lado secundario puedo proteger mi transformador. En fin, es algo que también vamos a tocar en el transcurso del curso, y ver las clasificaciones de los transformadores de acuerdo a su temperatura y su categoría. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a conocer, y las curvas de los mismos transformadores. Y por último, pues Juan nos va a apoyar también en ver más características de los equipos en cuanto también a transformadores y equipos de aire acondicionado. Adelante, Juan. Claro, ¿me pueden ceder la pantalla, por favor, licenciada? De acuerdo. ¿Me avisan cuando se vea, por favor? Ya está. Ok. Ya se ve, ingeniero. Nada más voy a acomodar la presentación, si me permiten un segundito, para que se vea la pantalla completa. Adelante, ingeniero Juan Carlos, gracias. Muchas gracias. Bien, como ya comentó mi compañero Iván, la intención de este curso pues es conocer desde conceptos básicos de lo que es la instalación de lo que vienen siendo motores, equipos de aire acondicionado y transformadores. Bueno, a mí me toca explicar un poco la parte de lo que son los equipos de aire acondicionado, que vendría siendo el artículo 440 de la norma. Bueno, como ustedes, algunos de ustedes saben, pues los equipos de aire acondicionado, pues más comunes en lo que es en las viviendas, pues son los mini splits, que es como la imagen que se puede apreciar del lado derecho. Ahí tenemos una unidad manejadora en la parte central, y del lado izquierdo tenemos una unidad tipo ventana. Son algunos de los equipos más comunes que podemos encontrarnos en una obra o en una vivienda. Entonces, pues siempre hay esa inquietud de cómo se calculan las protecciones para estos equipos, cómo se calcula el cableado, y pues todo eso lo estaríamos explicando a lo largo de este curso. Como les comentaba, pues se abarcaría el artículo 440, que pues aplica para equipos de aire acondicionado y refrigeración accionados por motor. Como les comentaba, pues bueno, aquí podemos ver una imagen de una
de una distribución de aire de unas oficinas. Entonces, se estaría explicando cómo se calculan los alimentadores y protecciones para este tipo de equipos, también para los mini splits, qué criterios se deben de tomar en base a la NOM. Vamos a explicar también algunas definiciones que vienen en las placas de datos de los equipos, que a veces pues no tenemos conocimiento de ellas y no sabemos el significado. Por ejemplo, bueno, dentro de las definiciones que vienen en el artículo viene lo que es la corriente de carga nominal, que nos dice que para un motocompresor hermético de refrigeración es la corriente resultante cuando el motocompresor está operando a la carga y tensión, frecuencia nominales del equipo que lo acciona, y la corriente para selección del circuito derivado, valor en amperes que se utiliza en lugar de la corriente de carga nominal para calcular los valores nominales de los conductores del circuito derivado para motores. También vamos a ver lo que son los medios de desconexión. Bueno, si alguno de ustedes ya tiene experiencia en obra, por ahí compartirá conmigo. Cuando tenemos equipos de aire acondicionado, se procura dejar al lado un medio de desconexión para cuestión de mantenimiento. También vamos a explicar cómo se determinan estos dispositivos, estos equipos, cómo se calculan, en base a qué actículos de la NOM. Hay dispositivos, medios de conexión automáticos y no automáticos. Los no automáticos pues son los que accionamos con la mano, que son como por ejemplo los interruptores de cuchillas. Como les comentaba, bueno, hay algunos conceptos que podemos encontrar en las placas de datos de los equipos de aire acondicionado, como el LRA, que bueno, en español es la corriente a rotor bloqueado, sería Locked Rotor Amps. La RLA, que es corriente a carga nominal, que aplica para los compresores. La MSA, que es la capacidad mínima del circuito. Con tenemos que determinar el calibre de nuestro alimentador. La FLA, que es la corriente a plena carga, que aplica para equipos de ventilación. Y, por ejemplo, el concepto de MOP, que de acuerdo a la norma, todos los equipos de aire deberían de contar pues con estas características. El MOP pues es el dispositivo de protección que recomienda el fabricante para que nosotros coloquemos, valga la redundancia, para proteger el equipo. Hay algunas marcas que sí lo traen y hay algunas marcas que no. Entonces la idea pues es explicar de dónde salen estos valores, cómo los calculan los fabricantes, para que si no los trae alguna marca o equipo, tengamos la capacidad de seleccionarlos adecuadamente. El artículo, bueno, haciendo mención de algunos puntos específicos del artículo 440, viene la sección 444, que nos habla de lo que es la placa de datos de los equipos. Aquí yo puse de ejemplo una, ahí podemos apreciar algunas nomenclaturas o siglas que les acabamos de mencionar en la diapositiva pasada, lo que es la FLA, la RLA. Ahí, bueno, aquí dice Circuit Ampacity, ahí está tapado, pero ahí viene la protección del circuito. Entre otras cosas, vamos a pues analizar algunas placas para pues explicar cómo tomar en cuenta cada uno de estos valores para la correcta selección de alimentadores y protecciones de los equipos de aire acondicionado. De igual forma, la sección 446 pues nos menciona que, al igual que en otros equipos o circuitos alimentadores o derivados, los alimentadores pues se seleccionan con la sección 310.15 de la NOM, aplicando las tablas y criterios que vienen en la misma norma, salvo algunas excepciones que aplican, por ejemplo, para la cuestión de terminales de equipo, que es el artículo 110.14, en este caso, como es un motocompresor, pues independientemente de que las corrientes sean menores a 100 amperes, pues se seleccionan con la columna de 75. Ese es, bueno, un punto que pudiera ser importante en esta parte del cálculo de los alimentadores. También una pregunta muy frecuente es
a veces a la hora de seleccionar los dispositivos tal y como nos dice la NOM, siempre existe la duda de que para los cables la norma nos dice que se calculen al 125% y las protecciones, por ejemplo, para un motor en la tabla 450-52A, nos dice que el máximo porcentaje del dispositivo de protección es hasta el 250. Por ahí ya había mencionado el ingeniero Iván Garita algo al respecto, pero en los equipos de aire acondicionado pasa algo similar. Las protecciones se calculan al 175. Ahorita por aquí más adelante voy a poner un pequeño ejemplo con un mini split y pues los cables son al 125. Entonces, igual vamos a mencionar algunas notas de pues qué se puede hacer en estos casos, porque pues la mayoría tenemos como que ese concepto de que siempre tenemos que ajustar la protección de manera de proteger el cable. Es decir, si pongo un interruptor de 30, pues tengo que poner un cable que mínimo me conduzca a 30 amperes, si no, pues en determinado momento la protección nunca va a disparar si hay una sobrecarga. Todo eso lo iremos explicando a lo largo del curso. Bueno, aquí retomamos lo que son los medios de desconexión. Aquí puse algunos ejemplos de un interruptor 2 polos, un tiro de fusibles, que es muy común ponerlos a pie de equipo. En este caso, pues estos nada más son los comunes que usamos en casa, que son para fase y neutro. También se ocupan para equipos que trabajan nada más a 2 fases. Y bueno, hay interruptores con fusibles y sin fusibles. También vamos a poner algunas imágenes de algunos dispositivos de este tipo para explicar su uso y ver ahí un ejemplo rápido de su selección. Para seleccionar los medios de desconexión, igual hay ahí en el artículo 440.12 nos menciona que se tiene que tomar el 115%, por lo menos el 115%, pero hay otros métodos también cuando tenemos varios equipos, que es el método de caballos de fuerza equivalentes, donde tenemos que tomamos como referencia las tablas de la sección 430.248, 430.249 y 430.250. Igual ahí vamos a explicar con algunos ejemplos cómo se utiliza este criterio para poder seleccionar los medios de desconexión adecuadamente para proteger o desconectar los equipos de aire acondicionado. Las placas de datos, como les comentaba en la sección 444, nos menciona que el fabricante del equipo pues debe de marcar en una placa de datos la corriente nominal del compresor o del equipo. Y con esta placa, pues nosotros vamos a tener una base para poder seleccionar adecuadamente los dispositivos de protección y los alimentadores. A mí me ha tocado, por ejemplo, en los mini split, hice un ejemplo de un mini split hace poco y busqué algunas marcas en internet y no todos los mini split traen esta característica. A lo mejor te dicen cuál es la corriente que consumen, pero no te mencionan, por ejemplo, cuál es su dispositivo de protección. Y hay otros que sí lo mencionan. Por ejemplo, la marca Carrier es una de las que encontré que pues sí trae más completas sus fichas técnicas. Ahorita lo vamos a ver. Aquí puse el ejemplo de una ficha técnica de un mini split de la marca Carrier. Ahí hay un recuadro rojo. Ahí podemos ver la corriente nominal. Vienen diferentes modelos, que todos trabajan a 208. Son monofásicos, pero pues son de diferentes potencias. Uno, son de 12.000 BTUs, que equivalen a una tonelada. Hay de 18, que es de tonelada y media, y de 24.000 BTUs, que son 2 toneladas. Ahí vienen lo que son las corrientes nominales. Y ahí viene, dice amperaje mínimo del circuito, que vendría siendo el MCA, que les explicaba en una diapositiva pasada. Y amperaje máximo del fusible o el MOP, que también les explicaba. Aquí ya nos dice la corriente nominal, con esa nosotros podemos pues dimensionar nuestro alimentador o cable. En este caso, por ejemplo, si tomamos el de una tonelada, pues seleccionaríamos con la corriente de 12 amperes y pues la protección sería de 15 amperes en este caso. Aquí ya nos lo está diciendo toda la placa de datos, lo mismo para los otros equipos.
En el artículo 440-22, pues nos menciona cómo se selecciona la protección para un motocompresor. En este caso, aplicado para un mini split, nos dice que no exceda el 175% de la corriente del motocompresor, y también nos dice que no exceda el 225. En este caso yo lo calculé para los dos, puse las tablas que me da el fabricante para comparar los datos que nos dan ellos contra lo que podemos calcular a mano, y pues ahí viene el resultado. Si se dan cuenta, calculando la corriente nominal, que son los 4.72 por el 1.25 para seleccionar el conductor, nos da 5.9 amperes, multiplicando por el 175, que sería el amperaje mínimo del circuito, nos da 8.26. Con esto yo tengo que seleccionar mi cable con el amperaje mínimo del circuito, y al 225 ellos determinan la protección. En este caso, los 4.72 al 225 me están dando 10.62, pero ellos nos ponen un fusible de 15 amperes. Ahí la diferencia, pues sí es un poco variante, estamos hablando de casi 4.5 amperes de diferencia, pero si comparamos con los otros valores del de tonelada y media y 2 toneladas, pues se acercan un poco más los valores del 175% y al 225%, que nos menciona la NOM en el artículo 440-22. Lo correcto siempre pues es checar la placa de datos de los equipos, ver estos datos que acabamos de mencionar, y pues sobre ellos seleccionar los conductores y la capacidad del dispositivo de protección. Sin embargo, como les comentaba hace un rato, en algunos casos pues no lo trae, y pues es importante que conozcamos los criterios normativos para poder hacerlo a mano en caso de que no cuente el equipo con estas características en la ficha técnica. Bueno, aquí puse un ejemplo de un mini split de 1 tonelada, cuenta con 923 watts, que son 0.923 kilowatts, que equivalen a 1 tonelada. Aquí calculé a mano con la fórmula de la corriente que pues todos conocemos, la corriente monofásica. Nos da una corriente nominal de 4.19, por el 225% nos da 9.43 amperes, y pues su protección vendría siendo de 2 por 15 amperes. Y esto pues está hecho en base al artículo 440-22, inciso A. Igual el cable, pues como menciona el artículo 446, se selecciona en base a la sección 310.15 de la NOM. En este caso, pues traemos una corriente nominal de 9.43, cumplimos perfectamente con uno del 14, pero pues por practicidad o experiencia, generalmente pues en instalaciones ya industriales o comerciales, pues el calibre mínimo que llegamos a meter sería un calibre 12. Sin embargo, si metemos el calibre 14 y lo protegemos adecuadamente, también podría operar sin ningún problema. También para determinar el conductor de puesta a tierra, pues es lo mismo que con alimentadores y circuitos derivados, en base a la tabla 250-122. De acuerdo al dispositivo de protección, pues se selecciona el conductor de puesta a tierra. Aquí puse otro ejemplo, pero aquí puse para el mismo caso, pero para un equipo monofásico. Este opera 127. Aquí el cálculo a mano igual es la misma fórmula, nada más que en lugar de 220 utilicé el 127. La corriente nominal es de 8.31. Bueno, aquí está mal, aquí sería por el 2.25. Y en base a eso, pues ya seleccionaríamos el interruptor. Ahora vamos a hacer aquí la operación rápidamente. Sería 8.31 por 2.25. Nos da 18.69. Entonces aquí el interruptor sería de 1 por 20, el correcto. Aquí está errado el cálculo en la diapositiva. Igual el conductor pues se selecciona
igual al artículo 446. Como nos dio 18, sería un interruptor de 20, pues aquí en automático sería un calibre igual, cumpliría con el 14 a 75 o un calibre 12 también. Y pues el conductor de puesta a tierra, pues igual de la misma forma. Aquí sería el dispositivo de 20 amperes, le correspondería a un conductor de puesta a tierra calibre 12. Esos serían de manera general los criterios que se abarcarían para el cálculo y selección de conductores y dispositivos de protección para los equipos de aire acondicionado. Traté de hacer un resumen donde pues se viera de manera general lo que vamos a abarcar. Sin embargo, pues en el curso ya se va a ver de manera más puntual y más a detalle cada uno de estos puntos y artículos de la NOM. Ahora vamos a ver un poco de lo que es el cálculo de alimentadores y protección para transformadores. Como ustedes saben, pues hay diferentes tipos de transformadores. Hay transformadores tipo pedestal, hay transformadores tipo poste, transformadores de potencia, y pues los encontramos depende su uso. Los de potencia en subestaciones, los tipo pedestal los podemos encontrar desde zonas residenciales, a lo mejor afuera de un Oxxo, afuera de una farmacia, etcétera. Se vería lo que es la normativa aplicable. En este caso, pues la principal pues sería la NOM 001CD, instalaciones eléctricas utilización, donde, bueno, ahí nos menciona en el artículo 450 todo lo que respecta a los transformadores. Y pues las normas auxiliares, la NMXJ 116-2005, que es para transformadores tipo poste, la NMXJ 284, que es para transformadores de potencia, y la NMXJ 285, que es para transformadores tipo pedestal, monofásicos y trifásicos. De estas normas, pues vamos a ver algunas cosas como cómo los fabricantes determinan la impedancia de los equipos o cuáles son los valores de impedancia normativos. A lo mejor hay ver algo de los tamaños, algo muy general. Realmente lo que nos importa en este curso pues es explicar la parte de protecciones y alimentadores de los equipos, pero pues todo esto conlleva. Entonces sí vamos a tocar parte de estas normas de manera muy general y pues ya vamos a entrar a la parte de lo que es el cálculo de alimentadores y protecciones para estos equipos. Vamos a ver un poco de lo que es el método del bus infinito. Este método se utiliza para lo que es la selección de la capacidad interruptiva, la coordinación de protecciones, y bueno, es un método que nos sirve de referencia cuando no tenemos un estudio más completo de coordinación de protecciones, pues podemos determinar cuál es la corriente de cortocircuito en el bus principal en base a este método, que pues se puede hacer muy rápido, en unos 5 minutos aproximadamente, teniendo los datos de la impedancia y potencia del transformador. Igual vamos a ver el cálculo de la corriente primaria y secundaria de un transformador en base a las fórmulas, teniendo los kVAs o los kilowatts, como podemos ver aquí en esta pantalla que estoy mostrando. Las tablas de la sección 450-3, cómo se seleccionan las protecciones cuando protegemos un transformador de más de 600 volts con un interruptor automático, cuando lo protegemos con un fusible, cuando está en un lugar supervisado, cuando está en un lugar pues donde a lo mejor en una plaza comercial donde no está así tan a la mano poder entrar a revisarlo, etcétera. Esta tabla aplica para transformadores mayores a 600 volts y la 453B aplica para transformadores de 600 volts y menos, que pues son los casos pues más comunes a nivel residencial o a nivel comercial. A veces tenemos transformadores secos, a lo mejor en una bodega para convertir a lo mejor de 480 a 220, 127, y pues ahí vamos a explicar cómo se seleccionan adecuadamente sus protecciones en base a estas tablas. También vamos a ver un ejemplo rápido de cómo se hace el cálculo de un transformador. Muchos tenemos la idea
o teníamos, porque a mí me llegó a pasar hace algunos años. Yo llevo 10 años como proyectista diseñando instalaciones en media y baja tensión, y pues antes lo que hacía nada más era sumar todas las potencias de las cargas conectadas, aplicar algunos factores de demanda dependiendo si se trataba de un edificio de departamentos, de una escuela, de una industria, y pues así determinaba el transformador. Pero pues a lo largo de los años y de la experiencia, pues hay algunos factores que nos impactan a la hora de seleccionar el transformador. Aquí vamos a ver un ejemplo para un caso de un transformador donde tiene derivados varios motores. Cuando tenemos un transformador con cargas diversas y motores, se recomienda que el motor más grande no supere el 20% de la capacidad nominal del transformador, porque si este motor está a plena carga, es decir, no tiene un medio de arranque suave como un autotransformador o un driver de motor, al arranque jala tanta energía o más bien tanta corriente el motor que en determinado momento puede tumbar el transformador. Entonces es muy importante hacer este análisis, se le denomina análisis de motor mayor. Aquí vamos a ver rápidamente un ejemplo para que se den una idea. Tenemos el problema es determinar la capacidad de un transformador que tiene dos motores de 400 caballos, dos de 350, dos de 250, y a su vez del mismo transformador deriva otro transformador de 1000 a 1150 kVA. Ahorita que menciono esto de 1000 a 1150 kVA, también vamos a mencionar durante el curso, hay algunos transformadores que podemos pedirlos con un aislamiento especial de manera que nos den mayor potencia. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente el aislamiento 55-65. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un transformador de 3000 kVA, pero lo pedimos con un aislamiento 65 solamente tenemos los 3000 kVA. Pero si tenemos un aislamiento 55-65, podemos sobrecargar este transformador hasta un 12% más de su capacidad nominal. También eso lo vamos a explicar más a detalle en el curso. Eso viene en las normas de la IEEE. Ahí vamos a hacer mención de ello. Y bueno, siguiendo con el problema. Perdón, ingeniero Juan Carlos, disculpe la interrupción. Nada más para comentarles, si tienen alguna pregunta en el chat de Facebook, podemos transmitirlo a los ingenieros. Y estamos a un par de minutos de concluir, ingeniero Juan Carlos, para que podamos cerrar. ¿Sí? Okay, adelante, gracias. Muy bien, volviendo al problema, tenemos dos motores de 400, dos de 350, dos de 250 y un transformador de 1150 kVA que pues tenemos que conectar a un solo equipo. Nos dice que además de esto se tiene que dejar un 33% de carga futura, la temperatura ambiente promedio es de 30 grados y se instalará a 800 metros sobre el nivel del mar. El primer paso es hacer la suma de las cargas. Primero vamos a tomar en cuenta el transformador, que es de 1150. Se tiene que tomar la carga máxima. Acuérdense que es de 1000 a 1150. En este caso tomamos los 1150, que sería lo máximo. Para determinar el tamaño de los motores, tenemos que revisar lo que es el factor de potencia y la eficiencia, ambos a plena carga. Estos factores vienen en las normas NEMA, porque bueno, generalmente cuando un fabricante nos da hasta que tenemos un motor, pues ya vienen en la placa característica los datos, pero a veces cuando estamos diseñando apenas, pues no tenemos a la mano una placa característica, o cada motor a veces pues tiene características particulares. Entonces una manera de estimarlo pues es tomando los datos de las tablas de la norma NEMA, y pues ahí vienen algunos datos típicos de lo que es el factor de potencia y lo que es ahí se me fue el nombre. Eficiencia y factor de potencia. Aquí, ya tomé algunos datos sacados de esas tablas. Aquí viene el motor 1 y el motor 2, ambos son de 400. El factor de potencia de las tablas NEMA nos da de 0.91, la eficiencia nos da de 0.93.
Para el motor 3 y 4 ambos son de 350, también nos da un factor de potencia del 0.915 y una eficiencia del 0.93. Para el motor 5 y 6, que son de 250 caballos, tenemos un factor de potencia de 0.91 y una eficiencia de 0.93. Aquí calculamos. Dígame. Dice, Segasa MX dice, ingeniero, buenas tardes. El aislamiento 55 o 65 que mencionó, ¿a qué se refiere? ¿Temperatura o tensión de ruptura? Es la temperatura del aislamiento propio del equipo. Se Sí. pide al fabricante con esta característica y pues ya le podemos sacar un poco más de potencia. Normalmente, como comenta Juan, esa característica de 55-65 es el diseño en el cual el material con el aislante que van a fabricar el transformador me va a permitir sacarle una potencia más del 15% aproximadamente al transformador. Y eso solamente es haciendo ese paso de enfriamiento de la impedancia, elevarla de 55 a 65 grados centígrados. Gracias. Adelante ya para concluir, por favor. Ok. Bueno, se calculan los kVAs. En este caso, se puso el ejemplo del motor 1, sería 746 watts por 400 entre el valor de la eficiencia y el factor de potencia, y así se calculan los kVAs de un motor. Aquí hice lo mismo para el motor 2 y para el motor 3 para calcular los kVAs, y finalmente se hace la suma de la potencia en kVAs de los equipos. Aquí nos comentan en el problema que bueno, como se tienen dos motores iguales de 400, dos de 350 y dos de 250, uno trabajará como principal y el otro como respaldo. Por eso es que aquí en la parte del motor 2, el motor 4 y el motor 6 pues tiene una línea, porque los respaldos no van a trabajar de manera consecutiva con los motores principales. También tenemos la potencia del transformador 1 y se toma la potencia del motor más grande para también volverla a sumar. Con esto nos da una potencia total de 2373.6 más el 33% de carga futura, nos da como resultado un transformador de 3156.89. Ahí en la norma NMXJ 284 pues vienen los valores típicos de transformadores que se fabrican, y pues nos vamos al inmediato superior. Esa es la forma de seleccionar el transformador, y pues revisamos lo que les comentaba del 20%. En este caso el motor más grande es de 348.79. Aquí sacamos el porcentaje y es 9.30%. Entonces es menor al 20%, entonces nuestro transformador va a poder operar sin problema. Ok, ¿me permite leer un par de preguntas, ingeniero? Adelante. Pedro Jaques nos dice, la protección de un transformador mayor a 600 volts por fusible nos dice la norma que es al 300%. ¿Mi prefont puede ser menor a ese factor? ¿El qué, perdón? Dice mi prefont, no sé a qué se refiere, así está escrito. Bueno, si su protección puede ser menor al 300%, sí. Precisamente con el fusible, la norma te permite máximo el 300% de ese valor, pero puede ser menor, sí, siempre y cuando se proteja la curva de daño del transformador en la parte por cortocircuito. Entonces, es precisamente algo que vamos a ver en el curso, es ver cómo el valor va cambiando y cómo se va a proteger el transformador si le metemos de más el valor de ese fusible. De acuerdo, muchas gracias, ingeniero Iván. Y Daniel Gómez dice, hola, buenas tardes. ¿Esa temperatura no se refiere a la clase de aislamiento térmico? ¿A qué temperatura? Se refiere a la de 55-65, supongo.
Así es. Ok, bueno, si es esa temperatura, sí tiene que ver con la parte térmica del transformador, pero más que nada eh, es, es algo que nos permite, por ejemplo, que el transformador opere o eleve su temperatura de una temperatura de 55 grados a 65 grados sin sufrir daño en sus aislamientos y me permita a mí sacarle un 15% de potencia más. No es algo que interfiera en el transformador en la parte térmica, sino que ya de fabricación vienen con esos aislamientos para poderle sacar ese 15%, porque a lo mejor en mi diseño nominalmente no me da. Entonces quedo muy al ras al 100%, entonces, o le dejo un 5% de reserva. Entonces, para pedir un transformador más arriba, me cuesta mucho dinero. Entonces, nada más le hago un cambio de temperatura y con eso, con eso podemos corregir el transformador y le puedo sacar la capacidad del transformador sin necesidad de irme a un inmediato superior. Muchas gracias, ingeniero Iván Garita e ingeniero Juan Carlos. Les agradecemos mucho su tiempo y a los asistentes también les agradecemos mucho su paciencia y su tiempo. La verdad es que es un curso sumamente importante e interesante para todos ustedes. AMPROCER los invita cordialmente para que participen en este curso que le hemos llamado recomendaciones, pero finalmente se ve parte de la teoría, parte de los cálculos, la parte de la protección, como ya lo comentaba Iván en algunos momentos de la presentación. Así que están invitados cordialmente todos ustedes para que participen próximamente. Les haremos llegar las fechas y estaremos pendientes de sus llamados para que asimismo les indiquemos cualquier detalle que ustedes quieran. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Iván. Les agradecemos mucho su atención y su disposición para este webinar. Gracias, ingeniero Arturo López, nuestro presidente de AMPROCER. En pantalla están viendo en este momento pues el curso que se llevará a cabo en las fechas del 6 al 9 de julio, es decir, de martes a viernes en un horario de 7 a 10 de la noche. El día de hoy la charla pues fue en relación a este curso, como bien lo comentan los ingenieros, a cargo del ingeniero Iván Garita Pedrosa y también del ingeniero Juan Carlos Vega. 12 horas de curso. También en el chat les están colocando pues los enlaces para más información del curso, temario, costos, etcétera, para quienes estén interesados. Este webinar se queda grabado, se queda grabado aquí en Facebook, lo pueden ver o repetir las veces que les sea necesario, no se quita, entonces está disponible para todos ustedes. Les agradecemos a nombre de AMPROCER, del equipo de AMPROCER, su participación. Tuvimos más de 100 espectadores esta tarde. Coloco también en pantalla nuestras redes sociales para que nos sigan, tanto en Facebook como en Twitter, Instagram, etcétera, nuestros números de contacto y pues muchísimas gracias, estaremos pendientes. Ingeniero Iván Garita, muchas gracias esta tarde por su participación. Ingeniero Juan Carlos, muchísimas gracias y pues que pasen una excelente tarde. Ingeniero Arturo, chicos, hasta luego. Bonita tarde. Muchas gracias y denle un me gusta a la página de YouTube de AMPROCER. Ahí tenemos varios temas que pueden interesarles. Gracias. Gracias, sí. Gracias, Juan. Nos vemos. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.